Muy buenos días. Gracias por acompañarme en el estudio de la primera epístola de Pedro, el capítulo 4. Les recuerdo que el capítulo 3 termina con una comparación del bautismo con el agua del diluvio. Pedro explica que el bautismo, pues, para los judíos, Pedro, un judío, había muchos bautismos que eran esos lavamientos que hacían por la ley. Se lavaban las manos, muchas cosas, muchos lavamientos se hacían. Este es uno de los lavamientos a los cuales Pedro se refiere, el bautismo para la iglesia cristiana, para el cristianismo, venía de acuerdo al concepto de Pedro, en la misma línea de estos lavamientos, con una gran diferencia, que esos lavamientos eran para los del Antiguo Testamento, eran para limpiar las impurezas de la carne. El lavamiento o bautismo de este que Pedro menciona en el Nuevo Testamento, dice literalmente lo que quiere decir es con una oración inconsciente a Dios de que le limpie la conciencia. El bautismo para la iglesia cristiana, para el cristianismo, el aspecto, la interpretación que Pedro le da inspiradamente es como una oración a Dios para que le dé una conciencia limpia. No olvidemos que la conciencia es el conocimiento de la realidad de uno, la comprensión de la realidad de uno. La conciencia, una conciencia limpia, la persona se hace real y no se engaña. Bueno, esto quería añadir a la explicación que la semana pasada di del capítulo 3 de la primera epístola de Pedro. Ahora vamos al capítulo 4. Voy a leer desde los versículos del 1 al 6. Por lo dicho, el Mesías sufrió por nosotros en la carne. Entonces, como consecuencia de que Jesús sufrió en la carne, o sea, en su humanidad sufrió una barbaridad, ¿no es cierto? Entonces, como consecuencia, sigue literalmente, ustedes ármense del mismo pensamiento. El que ha terminado con el pecado está sufriendo en la carne, está sufriendo en su humanidad. El que ha terminado con el pecado. Jesús terminó con el pecado. Él frenó todo pecado. Esto es esa fuente de pecado que tenemos como herencia de Adán. Jesús explicó esto en el capítulo 15 de Mateo, que fluyen continuamente los pensamientos al mal. Ese es donde se origina el pecado. Y entonces Jesús frenó esos pensamientos, por eso Él era inmaculado, inocente. Él nunca pecó. Y después, sin embargo, Dios el Padre descargó los pecados de la humanidad en Él, y entonces Él nos lavó de esos pecados. No olviden ustedes que el efecto neto del pecado es separar de Dios, separar del amor de Dios. Es el efecto neto del pecado. Y entonces Jesús, al lavarnos de los pecados, de nuestros pecados, que Él los absorbió, los recibió, sin embargo, seguir siendo un canal de la bondad, de la compasión, de la misericordia de Dios, como fue Jesús en la cruz, venció al pecado. Repito, el pecado, el primer efecto es frene el amor de Dios. En Jesús no pudo hacer esto. Muy bien, Jesús padeció, pero porque había terminado con el pecado. Justamente en la cruz terminó de una forma extraordinaria. Jesús, su vida fue esa, frenar el pecado, y terminó con el pecado. Entonces el que ha terminado con el pecado sufre en su humanidad. Así también los cristianos, aquellos que han aceptado la historia de Jesús para su salvación, sufren en la carne. El 2 dice, sufren en la carne para que lo que quede de vida en la carne, o sea, lo que nos quede de vida como humanos, sea con el propósito de cumplir la voluntad de Dios y no para vivir los deseos sin control de los hombres. Entonces, ¿en qué consiste el sufrimiento al que se refiere aquí el apóstol y que muestra que se ha terminado con el pecado? Es el sufrimiento de negar a nuestra humanidad la demanda continua de deseos. Todo pecado
es un deseo sin control. Todo pecado. Entonces, esta fuente de pecados justamente es una fuente de deseos sin control. La persona que ha terminado con el pecado, la muestra que ha terminado con el pecado en él, bajo obra del Espíritu de Dios, es que empieza a luchar contra sus concupiscencias, contra sus deseos incontrolados, contra sus pasiones. El Espíritu Santo está involucrado continuamente. En eso consiste la prueba de que hemos terminado con el pecado. 3. Porque fue suficiente el tiempo de seguir la voluntad de los gentiles, o sea, de haber vivido contaminado con lascivias, deseos descontrolados, embriagueces, banquetes, idolatrías abominables. Entonces son deseos de la carne. Son deseos que todo ser humano los practica. Solamente aquellos que han terminado con el pecado, gracias a que entienden la vida de Jesús, la historia de Jesús, especialmente la de la cruz, esos cubiertos con esa historia terminan con el pecado, y la muestra que termina con el pecado es que empiezan a luchar contra sus pasiones y deseos, dirigidos por el Espíritu de Dios, fortalecidos por el Espíritu de Dios. No es nada que nace espontáneamente en el ser humano. Es resultado de la presencia del Espíritu de Dios gracias a haber aceptado la historia de Jesús para la salvación. 4. Entonces, no se sorprendan que los gentiles los insulten, porque ustedes ya no corren detrás de ellos a excesos corrompidos. Efectivamente es lo que ocurre. Uno no participa de las costumbres de la gente, y entonces la gente pues ya, primeramente ya los familiares y amigos ya no lo invitan, y segundo, le van a ofender. Pedro dice, no se sorprendan de esto porque esto es normal. Al separarse los hábitos, hacerlos diferentes, los creyentes, que han aceptado la historia de Jesús, se ganan enemigos. Sin embargo, dice, ellos darán cuenta, los gentiles, a Dios por las palabras que dicen, y serán juzgados. El versículo 6. Porque para esto también fueron anunciadas las buenas nuevas. Para esto fue anunciada la historia de Jesús a los muertos, a fin de que sean juzgados bajo la carne, pero vivan según el Espíritu de Dios. O sea, el propósito de Dios al hacer comprender el Evangelio, la historia de Jesús a una persona, es que esa persona, al recibir esta obra de Dios, de que se interese en la historia de Jesús, esta es la predicación a los muertos, porque la persona está muerta en sus pecados y delitos. La muerte abarca no solo la muerte física, empieza con el pecado. El pecado, el significado etimológico primario es separación de Dios. Eso es la muerte también, su sentido último es separación. Entonces, se predica el Evangelio de los muertos a fin de que se empiecen a separar de sus pasiones, de sus apetitos. O sea, se llama el juicio a la humanidad del creyente, pero vivan bajo Dios en espíritu. Entonces lo que hemos hablado aquí es que apenas la persona acepta la historia de Jesús, entonces esta persona empieza el juicio, su juicio en él. Es que la palabra juicio también es separación, crisis, separación, separar. La palabra empieza esta separación, quiero decir, en su naturaleza humana, de los deseos y pasiones que tenía antes de conocerle la historia de Jesús, y los que ahora tiene, o sea, empieza a controlarlos. Ese es el juicio a los creyentes. Esto es importante entender. Este juicio empieza, repito, cuando la persona ha aceptado la historia de Jesús. Ahora 7 al 11. Para Pedro, el tiempo estaba muy cerca del fin, porque estaba cerca de la destrucción de Jerusalén, y la destrucción de Jerusalén, con esa señal empezó Jesús en Mateo 24 a describir el tiempo del fin, pero luego, como ustedes saben, abarca un periodo de tiempo muy largo. Bueno, se acerca el fin, dice el versículo 7. Por lo tanto, sean moderados y sobrios. O sea, muy bien, mientras sigue este juicio personal, ¿no es cierto? El Espíritu Santo obrando en la mente de la persona para que deje sus pasiones, sus apetitos anteriores,
Dice, ahora la vida práctica, ¿cómo va a ser? Dice, sean moderados, estoy leyendo el 7, y sobrios. ¿Para qué? Para que estén alertas en la oración. Esto es para que puedan orar recibiendo la influencia del Espíritu Santo. Ustedes saben que en toda oración los creyentes son inspirados por el Espíritu de Dios para ir conociendo sus necesidades y ir pidiendo a Dios ayuda para esas necesidades. 8. Entonces, moderados, controlando sus apetitos para poder ser inteligentes en la oración. Y segundo, tengan un amor ferviente unos a otros, teniendo en cuenta, recordando, que el amor cubre multitud de pecados. No olvidamos que nuestros pecados fueron cubiertos, aceptados por Jesús, por el amor al Padre y por amor a nosotros. El amor tiene el poder sanador, porque, repito, el pecado, el primer efecto es separar del amor. Cuando el amor brota de un creyente a otro, este amor tiene, por supuesto, la capacidad. Esa es una cualidad del amor, que cubre los pecados. Los pecados es lo opuesto, ¿no es cierto? El amor une, los pecados separan. El amor limpia, los pecados apartan del amor de Dios. Y entonces, versículo 9. También como parte de este amor, alójense unos a otros. En ese tiempo no había hoteles y era necesario esta práctica. Ahora no creo que no es muy práctico ya, porque todo el mundo pues va a hotel, ¿no? Pero de todas maneras, el punto básico es expresar el amor a los creyentes. El amor, eso es importante en la práctica, en la vida del cristiano, bien importante. Otra cosa dice el versículo 10. También estas personas que están bajo ese juicio, ¿no es cierto?, luchando contra sus deseos y apetitos, sírvanse unos a otros, según el don que cada uno recibió, ayúdense unos a otros, como buenos administradores de la gracia de Dios, de la multiforme gracia de Dios. La gracia de Dios nos capacita, hermanos, no solamente para luchar contra las pasiones y apetitos personales, sino nos capacita para ser inteligentes en el amor, nos capacita para amarnos unos a otros, para alojarnos unos a otros y servirnos unos a otros. También el versículo 11 dice, para hablar entre nosotros palabras de Dios. Y recuerden que todo el que sirva según el poder que Dios le ha dado, para que por medio de nosotros, al servir a nuestros hermanos, Dios sea glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. Entonces, la segunda parte de este capítulo es cómo es la vida práctica del cristiano. La vida práctica del cristiano es siendo sobrios, que esto es, lo primero pues empieza, ya sabemos esto, lucha contra los apetitos. El Espíritu de Dios está involucrado directamente en esa lucha. Ahora nuestra vida con los demás está explicada también en oración inteligente, amándonos unos a otros, porque el amor cubre multitud de personas, alojándonos unos a otros en caso de que hubiera necesidad, sirviéndonos unos a otros gracias al poder que Dios nos da. Se llama vivir, todo esto se llama vivir en la gracia, por la gracia de Dios. Y entonces ahí Dios es glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el poder y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien, vamos a la tercera parte de este capítulo, 12 al 19. Amados, no se sorprendan del fuego encendido entre ustedes. Vamos a ver qué es este fuego. Como algo extraño, porque este fuego es para probarles. Más bien regocíjense en participar de los sufrimientos del Mesías, a fin de que se regocijen con alegría cuando Él revele su gloria, o sea, cuando Él aparezca en la parucía para resucitar a los creyentes muertos y transformarlos a los vivos y llevarlos con Él a la fiesta de bodas del Cordero. Muy bien, dice, no se admiren, versículo 12, del fuego encendido entre ustedes. ¿Cuál es este fuego? Este fuego es que empieza la lucha más grande que tiene el hombre, que es contra sus apetitos, liderado por el Espíritu Santo, y que da como efecto
que los amigos de antes, muchas veces la familia de antes, ofendan y les persigan. Entonces este fuego, y que luego puede hasta aumentar, ¿no? Puede llegar a la persecución del Estado, como fue en los tiempos primitivos de la Iglesia, como va a llegar en el caso también de los creyentes ahora. Entonces ese fuego, por esa lucha interna y por la oposición que despierta el haber abandonado una serie de hábitos que practicaba la persona antes con todos los gentiles, entonces esa lucha, ese sufrimiento que uno pasa es el fuego interno al cual Pedro se refiere. 14. Dice, felices si son insultados por el nombre del Mesías, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. No olviden que los insultos empiezan por cambio de hábitos del creyente. El creyente tiene que haber cambiado de hábitos, el creyente verdadero. Y entonces, pero empezamos, repito, al aceptar la historia de Jesús, entendiéndola, sobre todo la parte de su muerte. 15. Eso sí, que ninguno de ustedes sufra por ser asesino, ladrón, criminal, malhechor o entremetido, sino porque está luchando contra sus pasiones y deseos, y hace que eso le aparte de la compañía de los antiguos amigos y familiares, ¿no es cierto? Porque ya no practica los mismos hábitos que antes, como leímos, lascivias, borracheras, comilonas. El 16. Pero si sufre por seguir al Mesías, no se avergüence, sino glorifique a Dios en esa experiencia. 17. Porque es el tiempo de que primero empiece el juicio de Dios por su casa, para que nos aparte de los que no aceptan o no convencen la buena noticia de Dios. Entonces, este es el juicio que muchas veces se usa equivocadamente, creyendo que va a haber un juicio, aunque no hay eso escrito en la Biblia, antes de que Jesús venga a los creyentes. No, los creyentes no tienen juicio. El juicio a lo que se refieren es el que acabamos de estudiar en este capítulo. Juicio, separación, la separación de sus malos apetitos, de los apetitos que lo enfermaban, que lo hacían mal. Ese es el juicio. Entonces es necesario que ese juicio empiece por la casa de Dios para que nos aparte, literalmente, de aquellos que no se dejaron convencer por el Evangelio de Jesús. Esto es el Evangelio de Dios, esto es la historia de Jesús. El 18. Y si el justo con dificultad es salvado, ¿qué será del impío pecador? Porque esto de la lucha contra los apetitos no es una lucha sencilla. Por esto se llama el juicio. Es una separación de algo humano, natural en el ser humano, satisfacer todo apetito. Eso es nuestra naturaleza humana. Entonces, irse contra la naturaleza humana, esto, separarse, internamente, ¿no es cierto? Este es el juicio al que se refiere el versículo 17. El juicio empieza por la casa de Dios tan pronto la persona ha aceptado, entendiendo la historia de Jesús, especialmente, repito, la de la cruz. Esta lucha hace que aparentemente la salvación sea difícil, pero no, esto está en manos del Espíritu de Dios. Esto llega a completarse, es obra de Dios, es obra de la gracia de Dios, y la gracia de Dios es efectiva y poderosa. Es la acción de Dios del Padre diaria en una persona. El 19. Así que los que sufren según la voluntad de Dios, pongan sus personas para hacer el bien, como expresión de su fe. O sea, obren el bien en medio de este proceso. Espero que hayamos entendido correctamente este capítulo. Si ustedes vuelven a leerlo, van a entender mejor para que sepan en qué lucha están involucrados o van a involucrarse al aceptar la historia de Jesús. Que Dios los bendiga esta semana y les invito para la próxima semana continuar con el estudio de la primera epístola de Pedro. Muchas gracias.